¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que me parece fascinante, cómo la fe puede de verdad conectar con el corazón de nuestras ciudades modernas. Y para este análisis nos vamos a apoyar en el excelente trabajo de Francisco Antonio Osorio Piche sobre la misión en el mundo de hoy. Y bueno, todo arranca con esta pregunta, ¿no? En medio de tanto ruido, de tanta prisa y de tanto concreto, ¿es posible que la fe eche raíces y florezca? Ese es el gran desafío, pero también, y esto es lo importante, la gran promesa del ministerio en las ciudades de hoy. Ok, para poder responder a eso, primero tenemos que entender el terreno, ¿cierto? Pensemos en la ciudad como un nuevo campo misionero. Y no es solo un lugar con muchos edificios, sino que es todo un ecosistema de ideas, de culturas y de retos que son únicos. Lo primero que nos topamos en la ciudad es el pluralismo. Imaginan un cruce de caminos gigante donde se encuentran un montón de formas de ver el mundo. Aquí, el cristianismo ya no es la historia que todo mundo conoce, sino que es una voz más en un coro de muchísimas otras. Y eso nos obliga a comunicar el mensaje de una forma mucho más personal, mucho más clara. Y a eso se le suma la fragmentación social. Es una paradoja, ¿no? Estamos rodeados de millones de personas, pero muchas veces la gente se siente increíblemente sola. El anonimato, la desconfianza, todo eso va creando como muros invisibles que nos aíslan. Pero aquí está la clave. A pesar de todo esto, o quizá justo por eso, la gente en la ciudad está en una búsqueda profunda de sentido. Se enfrentan a la ansiedad, a la soledad y a las grandes preguntas sobre cuál es su propósito. Y es justo en esa búsqueda donde la fe tiene algo que decir. Entonces, ¿cómo conectamos? ¿Cuál es el puente? La respuesta teológica que lo sostiene todo es un principio superpoderoso y fundamental. Vamos a ver cómo este concepto le da forma a cualquier estrategia que de verdad quiera funcionar. Y se trata del principio de la encarnación. Y no se asusten, no es una doctrina súper complicada. En la práctica significa algo muy simple. No puedes proclamar el mensaje desde afuera como desde una tribuna. Tienes que vivirlo, encarnarlo dentro de la cultura, hablando un idioma que la gente entienda y sobre todo que sienta. De hecho, el autor, Osorio Piche, lo dice de una forma brillante con esta cita. El modelo es Jesús mismo. Él no se quedó en el cielo mandando instrucciones. Se hizo uno de nosotros, caminó nuestras calles. Ese es el llamado para la misión en la ciudad, estar presentes, ser relevantes. Y bueno, a partir de este principio tan grande, tan importante, es que surgen las estrategias prácticas. Ahora sí, vamos a lo bueno, a ver cómo estas ideas se convierten en acción. Vamos a desglosar las 6 estrategias que son clave. Aquí están: relacional, contextual, social, cultural, digital y comunitaria. Cada una es vital. Por ejemplo, la relacional se enfoca en crear lazos de verdad y la contextual en que el mensaje tenga sentido hoy. Pero lo más importante es que todas funcionen juntas, como un engranaje, para crear una misión integral. Ahora vamos a ver algunas de ellas más de cerca. Pero, un momento, antes de avanzar, es fundamental hablar de un equilibrio que es clave. Se trata de un balance delicado. Por un lado, mantener la fidelidad doctrinal, o sea, la esencia del mensaje, no cambiarlo. Y al mismo tiempo, buscar la relevancia cultural, que es traducir ese mensaje a formas y a un lenguaje con el que la gente de la ciudad de verdad pueda conectar. Una de las maneras más poderosas de mostrar el evangelio es a través de la acción. La estrategia social, que también se conoce como diaconía, significa que las palabras se vuelven creíbles cuando van de la mano del servicio. No se trata solo de hablar de amor, sino de demostrarlo, de arremangarse y atender las necesidades reales de la comunidad. Y esto nos lleva directamente a la estrategia comunitaria. A ver, si la ciudad genera aislamiento, la iglesia está llamada a ser la respuesta. El objetivo es crear comunidades de fe que se sientan como un hogar, espacios de pertenencia donde nadie se sienta solo y que sean un testimonio vivo de inclusión y apoyo. Pensemos en esto. La ciudad se expresa a través del arte, de la música, del cine. La estrategia cultural nos invita a meternos en esa conversación. No se trata solo de crear arte cristiano y ya, sino de dialogar con la cultura, de influir en ella y de encontrar puentes para el mensaje en lugares que ni nos imaginamos, sobre todo para conectar con los más jóvenes. Y por supuesto, no podemos darle la espalda al cambio en cómo nos comunicamos. La estrategia digital reconoce que las redes sociales, las plataformas en línea, esa es la nueva plaza pública. Nos dan una oportunidad que no tiene precedentes para llegar a personas que quizá jamás entrarían a un templo. El desafío, claro, es mantener la profundidad en un medio que es tan rápido. Y así es como todo encaja. Esta imagen lo muestra perfecto. Ninguna de estas estrategias funciona sola. Es la integración de todas ellas,
las relaciones personales, la relevancia cultural, el servicio, la comunidad y la presencia digital, lo que crea una misión que es verdaderamente completa y efectiva en la ciudad. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿verdad? Ahora vamos a cerrar todo, a sintetizar la idea principal y ver cuál es el llamado que nos deja este análisis. Al final, el punto crucial es este. Una misión urbana que de verdad funciona no es puro activismo, ni tampoco es solo teoría encerrada en un cuarto. Requiere una integración profunda, un equilibrio entre una reflexión teológica sólida y una acción práctica, creativa y fiel en el día a día. Y por supuesto, queremos darle todo el crédito a quien lo merece. Todo lo que hemos visto aquí está basado en el excelente ensayo Estrategias de Evangelismo Urbano, escrito por Francisco Antonio Osorio Pice. Si este tema les pareció interesante y quieren profundizar mucho más, tengo buenas noticias. Para leer el ensayo completo es muy fácil. Simplemente dejen un comentario aquí abajo pidiéndolo y con mucho gusto se los compartimos. Y para terminar, nos gustaría dejar una pregunta abierta para que la pensemos juntos. En su propio entorno, en su ciudad, ¿cuál dirían que es el mayor desafío que enfrenta la fe hoy en día? Nos encantaría leer sus inquietudes y sus pensamientos en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos